Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Palabra Viva y Algo Más, sexto episodio. Qué alegría encontrarnos nuevamente, dispuestos a compartir, como siempre decimos, el mundo mágico de la radio a través de la plataforma de YouTube. Los invitamos a todos a compartir, a suscribirse a nuestro canal y obviamente a dar un comentario para que también llegue a más gente este podcast maravilloso que estamos emprendiendo cada vez más. Y bueno, hoy tenemos una grata invitada, pero además para mí es muy emocionante. La verdad, cuando uno tiene que presentar a un invitado que no solamente le ha marcado la vida, sino que hemos recorrido tantas andanzas, hemos hecho tantas cosas juntos. Y bueno, para mí es un placer enorme, no solo conmigo, sino con toda la gente que ella trabaja. Es la profesora, mi profe y bueno, ahora amiga también, la profe de Cibos, Desiree Torres. Y es una alegría presentarte, profe. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. Gaby. Bueno, para mí es un placer, como siempre lo decimos, estar con vos. Y haber recorrido, como vos recién lo pudiste marcar, haber recorrido tantos espacios juntos y tantos momentos. Así que muchas gracias. Bueno, la verdad para mí es algo muy lindo porque, como te digo, como te contaba también fuera de aire, vamos a recorrer muchos momentos lindos, ¿no? Viejas andanzas. Así es, Gaby, sí, claro. Me encantó la idea, me encantó la propuesta. Y bueno, también dejar plasmado en algún lugar tangible, como es la radio, como es el que escucha después esta historia, que quede, ¿no? Que no se diluya en el tiempo y en el agua, como quien dice. Claro, los lindos recuerdos son los que también van perdurando en el tiempo. Bueno, ¿qué te llevó a elegir trabajar con personas con discapacidad para dar una apertura a este momento? Mira, Gaby, yo creo que uno en la vida tiene momentos en los que podés elegir qué querés ser y por qué querés trabajar, ¿no? Mi idea siempre fue la docencia, siempre estuvo marcada y signada por ese camino, ¿no? Que no es para nada fácil, pero bueno, sigue siendo una elección. Y elegí ser docente. Eso fue en primera instancia. Cuando entré a la carrera en la Facultad de Educación Elemental y Especial en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, ese primer año de carrera fue nivelatorio. Quiere decir que para todas las carreras era una misma currículum, un mismo currículum, ¿no? Y ahí pude interiorizarme de la carrera, del profesorado terapéutico en disminuidos visuales, discapacitados visuales. Así se llama la carrera, ¿no? Claro. Es una carrera de grado universitario, corresponden 5 años, eso era en ese momento, no sé si en este momento ha cambiado, y me apasionó. Realmente entré a un mundo diferente, elegí esa carrera porque la de docente de grado, digamos, el docente común era de 4 años, la carrera, y esta, como era especial, era de 5. Así es que, bueno, por eso la elegí, me gustó. ¡Qué bien! ¿Cómo fue tu llegada justamente desde Mendoza a Malargüe? ¿Qué sentías en ese preciso momento cuando decías, che, tengo que llegar? Sí. No, sabés que vine a Malargüe también por esas cosas del destino, lo conocí, me enamoré de Malargüe, de sus paisajes, de su entorno, conocía poca la gente, pero también con el tiempo logré insertarme en esta sociedad que te abraza, que te abre sus brazos, ¿no? Me fui, recuerdo, en ese momento estaba como directora Marisa Montoro, en la Escuela de Educación Especial, que es la Maurín Navarro, y me entrevisté con ella ofreciendo mi servicio. Cosa que, bueno, en ese momento me entero de que cada suplencia que había, ya sea en sordos o en ciegos, no había quien la cubriera porque no había quien viniera de Mendoza a cubrir esa suplencia. Así es que un día la señora Tani, que era en ese momento titular,
en el cargo de ciego, toma una suplencia por problemas de voz, de su voz. Y así llegué a Malargüe a trabajar. Esto fue en el año 2010. Sí, me acuerdo. Eso fue en mayo del 2010 que aterricé acá en Malargüe y bueno, nunca me dejó volver Malargüe a Mendoza. ¿Y vos cuando comenzaste con esto, ¿no? Cuando justamente venías para acá, venías para la Escuela Maurín, para Malargüe, ¿imaginaste el impacto que ibas a tener en tantas vidas? No, yo creo que ni siquiera ahora, vos me lo decís así, a mí se me puso la piel de gallina, literal. No, la verdad que uno nunca es consciente, yo creo que bueno, como docente debemos ser conscientes de esto que vos acabas de decir, ¿no? Tenemos que ser conscientes de ese impacto que un docente provoca en la vida de una persona, porque si fuéramos realmente conscientes de eso, bueno, no sé, yo creo que emocionalmente impactaría mucho en nosotras, ¿no? En nosotras las docentes, pero también nos llevaría a perfeccionarnos y a ser cada vez mejor, porque somos fundamentales en la vida de una persona. Marcamos, como vos lo dijiste al principio de nuestra charla. Sí, claramente. Es impactante, o sea, pensarlo en esa profundidad, con esa profundidad, decir, bueno, que alguien tome un rumbo en su vida, ¿no? De acuerdo a cómo interactúa con un docente, pues sí, wow, qué terrible, ¿ah? Sí, no, es una cosa impresionante. Y esto es solamente una entrada en calor, porque ahora vamos a recordar, a empezar a recordar momentos, ya adentrándonos y yéndonos como si fuese una máquina del tiempo a la época de la Escuela Maurín. ¿Qué cosas recordás de aquel Gaby de 3 años que conocías? Mira, yo me acuerdo, pero como si fuera yo la primera reunión que tuve con Tani, bueno, me comenta cómo era la característica de cada uno de sus alumnos, porque eran los que iban a quedar a mi cargo, ¿no? Bueno, y entre ellos me nombra a Gabriel Vergara y me dice, es un niño de 3 años, todavía en ese momento no caminabas, Gaby, porque claro, tenías miedo, porque tenía, sí, ese temor, ¿no? claro. Obviamente, de cualquier persona que no ve el entorno que los rodea, entonces, bueno, me comenta tus características, ¿no? Y bueno, dije yo, ¿viste? Porque me dijo que tenías, así que por ahí se te chiflaba el moño, y bueno, y esas cosas que dije yo, bueno, vamos a ver cómo... A ver cómo nos va. Siempre un docente, y más de educación especial, nos planteamos objetivos. Sí. Que los podemos llevar a cabo durante el año, y si los alcanzamos durante el año, bueno, nuestra meta después crece en función de esos objetivos que vamos logrando. Entonces me acuerdo que en ese momento el objetivo con vos no era solamente que aprendieras, ¿no? Porque con 3 años vos estabas en atención temprana, claro, de la sección de ciegos, sino era el establecimiento de límites, era como uno de los objetivos, entre otros tantos, ¿no? Sí. Y bueno, nombro eso porque fue el más difícil. No, de una, fue una cosa histórica. Eso fue terrible. No. Yo creo que vos me enseñaste más a mí que yo a vos, mirá. Y vos sabés que justamente cuando vos hablabas del miedo, ahora me gustaría tocar esto bien en profundidad, porque cuando aparecía el miedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos al caso de con un ejercicio matemático, ¿no? ¿Qué pensabas vos desde tu lugar? Como lo que pensamos los docentes, y hablo en general, es la particularidad que tiene ese alumno, en este caso Gabriel Vergara. ¿Cuáles eran tus características, no solamente cognitivas, sino también emocionales, ¿no? Claro. Porque ese era el condimento, la parte emocional en vos. Cognitivamente eras un niño brillante, como lo sos hoy, un joven brillante, que no tenía absolutamente ningún impedimento para aprender. Claro. Siempre la eliminación de barreras en vos
fue lo fundamental para que vos aprendieras. Entonces yo hacía foco en esa eliminación de barreras, utilizando todas las herramientas que son para personas con discapacidad visual, pero el condimento más que te marcaba era lo emocional. Es ese temor que yo creo que por ahí estaría bueno hacer una inversión con respecto a esta pregunta, y que vos puedas contarnos también cómo te sentís en este momento con respecto a los miedos, porque en aquel momento fue crucial. O sea, vos cada vez que yo empezaba con un tema nuevo, con un tema, digamos novedoso, vos hacías desbordes emocionales. Claro. Hacías desbordes emocionales. ¿En qué consistía? Gritos, llantos, patadas, insultos. Entonces, venía como tortilla española, mezclada. Era un niñito de 3, 4 años y hablaba, no caminaba, pero hablaba como si fuera, no sé, como si tuviera 10 años. Entonces era una cuestión bastante paradójica el tema. Y así fue que empezamos nuestra relación. Así que fue medio como hasta conocernos un poco más, pero medio que quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque mis reacciones eran muy... Eran así de temor, no sí. Eran de malo. Claro, no, pero bueno. Pero pensándolo ahora es como que hice mucho mal. No, pero bueno. En realidad, bueno, por un lado fueron muchos trabajos con tu mamá, con tu familia, con papá, que después en ese momento estaba así como medio desaparecido, pero con el tiempo fue apareciendo. Y con tu hermana después, ¿no? Cuando claro. Ya llegó tu hermana a la vida de ustedes. Un cable a tierra. El bello arte, la música, y la pregunta va por ese lado. ¿Cómo viviste este proceso? Porque yo creo que lo descubrimos juntos también, de que vayamos descubriendo, ¿no? Que la música era una herramienta emocional para mí, o una descarga a tierra, ¿no? Bueno, mira, vos sabés que largamos a los 3 años. Yo más o menos, y corregime, creo que a los 5 años... 5 o 6 años empezamos con un diagnóstico, ya lo tenía más o menos armado yo, ¿no? En mi cabeza, y ese año lo puse en práctica. Ese año trabajé muy estrechamente con las áreas especiales. En ese momento estaba en educación física el profesor Carranza. Un aparato, ¿eh? Sí, le decimos para la gente que nos vaya a escuchar en todo el país y el mundo, un aparato. Bueno, él podemos decir también que marcó un rumbo muy especial en tu vida, el profe Carranza, y trabajé, bueno, con él en educación física, con la profe Rita, en artes, en lo que es todo el ámbito de arte, y con el profe Fernando, que era un profesor que había tomado una suplencia en la escuela Maurín, y que daba la parte de música, ¿no? Con ellos empezamos un proyecto de diagnóstico dentro de la sección, en el cual el tema era detectar cuál de esas artes podía hacer que cada uno de ustedes se sintiera comprometido y gustara de ese arte, ¿no? Claro. Bueno, descubrimos que en la sección, en el caso tuyo, con un compañerito, lo que más amaban era la música, y que cada vez, lo que yo fui notando, que cada vez que Gabriel Vergara se encontraba parado frente a un problema que tenía que ver con la escuela o no, descargaba toda esa ansiedad y esos desbordes emocionales en la música. Ya se empezó a parar Gabriel desde otra perspectiva, con otra mirada ante la vida, y sabiendo que había una balsa de donde agarrarse que se llamaba música. Hasta ese momento, su mamá, con su mamá, Rosario, habíamos transitado ir a psicólogos, que Gabriel pudiera tener terapias en las que él pudiera ir diciendo qué le pasaba, pero resultó ser que en la música fue su medio para llegar al fin, no fue una herramienta.
y creo que de ahí cambió la vida, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fue por ahí. Y hay mira, esto lo vamos a recordar mucho juntos, porque hay algún momento musical que recuerdes entre nosotros, y yo creo que ahí van a venir varios recuerdos, Mira, yo especialmente varios actos, ¿no? El primero que fue justamente con Fernando, me acuerdo muy, muy, muy claro. Ese año se hizo la Expo Integración. Expo Integración. El año 2012. Mirá vos, en el año 2012. El 2012, una maravilla eso. La Expo Integración se trató justamente de exponer ese proyecto que se hizo con esas 3 áreas especiales ese año, ¿no? ¿Cómo fue el proyecto? Cada fecha alusiva a próceres que teníamos los docentes en el calendario anual, los chicos de la sección iban preparando tanto en arte como en educación física o en música diferentes funciones. A fin de año me acuerdo que en el área de música, que fue la que explotó, preparamos un tema que lo presentamos en el acto de fin de año. Ese tema era Bendita tu luz, de Maná. Una maravilla total ese tema. Y en eso fueron un grupo de 3 niños que actuaron en esa puesta en escena, ¿no? En el cual me acuerdo las caras de tus compañeros, Gaby, de los docentes. Creo que lo hicimos Ese lo desarrollamos, también hicimos en el Día del Maestro. Hicimos, el acto se desarrolló en el Club San Lorenzo. Así es. Y ahí prepararon una zambita, o no, esa fue la del 9 de julio. Esa fue en mayo. La zambita del 25. Esa fue en mayo, que esa anécdota la voy a contar y esa la dejamos para el final porque es buenísima. Pero sí, la del Día del Maestro, las caras, yo me las imagino a las caras cuando el tema terminó, aparte de los aplausos, ¿no? Sí, fue muy impactante, muy emotivo. Y bueno, ese fue el comienzo, digamos. El comienzo fue ese año. Y de ahí en más, fueron muchas. Esa es la que primero recuerdo, después recuerdo, un proyecto también que llevamos a cabo. Yo creo que los proyectos a largo plazo fueron los que se cumplieron. Con mayor éxito, como siempre, nada improvisado, todo bien planeado. Todo bien planeado. No, el proyecto con el que nos presentamos en Feria de Ciencia, ese fue en el año... Ese fue en el año 2014. 2 años. 2014 arranca el proyecto y yo me acuerdo que también decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque imagínate, ¿no? Presentar un proyecto que primero tenés que mandar a la departamental, o sea, la Feria de Ciencia es así, digo también para la gente que nos escuche, ¿por qué no en el mundo? Que se presenta en departamental, después en instancias provinciales y nacionales. Exacto. Y nosotros hicimos todo eso. Hicimos el recorrido. Sí. Ahí cuando lo presentamos acá, en el departamento municipal, en Malargüe, el proyecto Tocando el cielo con mis manos, el Galaxia. Causó un impacto grande porque eso surge, mira, ese proyecto surge de un tema que yo tenía que dar, que eran los puntos cardinales. Sí. Los puntos cardinales, para darlo a personas ciegas, es un tema muy complicado porque es algo móvil. Como es, si yo me pongo de espalda al punto cardinal sur, yo te puedo decir, bueno, Gabriel, el punto cardinal sur lo tenés a tus espaldas. Pero si yo te pongo de frente y das la vuelta y te giro, tomando como referencia tu cuerpo, y el punto cardinal ya no está en tu espalda, el punto cardinal sur, sino lo tenés adelante. Entonces, al ser un tema muy, muy complicado para darlo, yo me acuerdo que fui al planetario, estuve hablando con un profesor que es Andrés Rizzi, y a él le pedí, por favor, Andrés, él es astrónomo, y yo le pedí que me diera 3 constelaciones en el mes de febrero que se diera en Malargüe.
bueno, él me nombró las constelaciones, lo estuvimos trabajando, fuimos con vos, Gaby, Sí, fuimos a ver el domo. claro. ¿Cómo se había montado ese domo? ¿Cómo Era se un trabajaba pequeño ahí? domo que era multisensorial, entonces estaba destinado a personas sordas, ciegas, era inclusivo, en Sí, realidad era para todos, que es exacto. como corresponde. Era inclusivo, tanto si entraba alguien con una discapacidad auditiva o visual o motriz, ese domo estaba adaptado para que lo pudieran percibir todas las personas que entraran ahí. Bueno, ese fue el disparador. Y fue un disparador monumental porque después yo me acuerdo que cuando teníamos el domo de Tergopol, que es con el que viajábamos, eh, hacía un calor adentro y más que nada cuando, resumiendo todo un poco, cuando lo presentamos en Mendoza y en Buenos Aires. En Mendoza fue en el Arena Maipú y en Buenos Aires fue en Tecnópolis. Pero yo me acuerdo en el Arena que encima en Mendoza, ¿se acuerda el calor que hacía, profe? No, era una cosa impresionante. Total. Y sí, bueno, ahí también pusimos en práctica lo de la música, Claro, ¿no? una Porque presentación ahí, ahí. bueno, los Che, que así se llamaba Los el Che. grupo, cada vez que iban a exponer, ellos se habían llevado sus chalecos que decían los Che, ¿no? Te habías llevado, en ese momento ya eras interpretabas el teclado. Exacto. Bueno, y fue la música la compañera, ¿no? La compañera en esos primeros años, la compañera como el cable a tierra, pero es que encima lo hacías y lo haces muy bien. O sea, yo me acuerdo en otra oportunidad también, que fue cuando te operaron, que estuviste en el Garrahan un mes, y bueno, Claro, en ahí el Gutiérrez, en el en Hospital el Gutiérrez. Gutiérrez. Hospital Gutiérrez que estaba aburridísimo porque, o sea, de vez en cuando me llevaban una computadora para escuchar música, pero cuando me dijeron que había que presentar el proyecto en Tecnópolis, al otro día me tenían que hacer la última operación del ojo y yo digo, chao, listo, esto es como despejarme un rato, o sea, sentí que me había recuperado las piernas. Salió del hospital, pidió un pequeño alta ahí, voluntaria por un tiempo, y fuiste a presentar el proyecto a Tecnópolis, ¿no? La cara de los evaluadores. Terrible. No, había una emoción Terrible terrible en porque eso. ese domo era un domo, digamos, de 1,80 m por 2 de diámetro y 1,80 m de altura, y ahí se sentaban de grupos de 10, 15 niños en el centro. Ese domo se oscurecía con una luz LED. Exacto, había un LED de color azul o violeta por ahí. Y se encendía el cielo de Malargüe del mes de febrero, que estaba, todo eso lo trabajamos con la familia. Estaba realizado con tachuelas pintadas con esmalte de uñas fluo. Entonces ahí quedaban plasmadas todas las estrellas y en especial las 3 constelaciones que marcaban nuestros puntos cardinales. Y bueno, la presentación, cuando ustedes presentaban el proyecto ante cada grupo de niños, de 10, 15, ya ahí los impactaba. Claro, ¿no? ¿No? De hecho, porque yo... La pregunta tuya era, ¿cómo era? ¿Ustedes conocen? ¿Ustedes conocen o se imaginan el cielo malargüino en mes de febrero o mayo? Yo me acuerdo que rondaba por ahí. El cielo, les preguntaban en Buenos Aires, que no se ven las estrellas por las luces. No, los chicos decían no. Es como la ciudad de las luces. Exacto, no, ver una estrella, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es casi imposible. Así es que, bueno, pero lo más trascendental fue la música, ¿no? Que no solamente cada vez que tocaban ahí al lado del domo ese pequeño, que los padrinos de la escuela Maurín trasladaban con mucho amor y lo armaban, sí, antes de que llegáramos nosotros desde Mendoza. Bueno, la música, y se llenaba porque toda la gente que andaba por ahí en los pasillos de Tecnópolis, sí, se arrimaba a escucharlo. Y yo creo que de eso nunca fuiste muy consciente, de la cantidad de gente que había, por más que aplaudían, que gritaban y qué sé yo. No, yo me acuerdo que se llenaba, era muy, muy lindo, porque aparte era un momento que hoy lo recuerdo y me trae una nostalgia tremenda,
Imagínate todo lo que Eso era armar el teclado, ese teclado era tuberías de guerra, pero fue hermoso todo lo que hicimos con el él. tema con Tecnópoli era que no nos permitían llevar domo, o sea, dentro era un proyecto extraordinario Sí, sí, porque no era ordinario, digamos, porque no se encuadraba dentro de todas las reglas que tiene Tecnópolis para estos claro. proyectos. Nos pedían que fuera en una superficie plana la maqueta y eso a nosotros, a las personas con discapacidad visual, no les sirve Claro. porque tiene que ser lo más parecido a la realidad y tiene que ser una bóveda, porque nuestra constelación, en nuestro espacio, nuestro cielo es una bóveda, Sí. es circular, es redonda como la Tierra, entonces redonda, necesitábamos ese efecto. Muy bien, y ahora ya pasando, resumiendo todo un poco, porque esta anécdota me encanta recordarla con mucho cariño, cuando volvemos de Buenos Aires a Malargüe, que al otro día tenía, al otro día o a los 2 días, Sí, al otro día tal cual. una actuación en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tesaurus para una cadena de favores que se desarrollaban, y bueno, Sí, había tal que ir a cual. tocar justamente estrenando instrumento nuevo de mi compañero Ujú. y había que ir a hacer una presentación. Tal Bueno, cual. ese acto fue histórico. ¿Por qué, profe? Porque yo no había ensayado nada y acá me encantaría que lo cuentes. Esa Ujú. especie de temor que vos tenías, por así No, decirlo, pero ¿cómo sí, vas a hacer tal tema, no? quedé con pánico. Siempre, cada vez que se presentaban con algún show, alguna actuación, se ensayaban, se juntaban a ensayar, bueno, sabían qué Semanas. temas eran los que iban a tocar, qué tiempo iban a usar, bueno. Cuando llegas, Gaby, que bueno, esto está bueno que se lo contemos al público, que pueda escucharnos, ¿no? Sí, Llegaste y a mí ya me habían hablado y yo había dicho que bueno, que vos estabas de viaje y que llegabas a ponerle tal día y al otro día era lo de la presentación, al otro día. Entonces vos llegaste y yo te dije, Gaby, mirá, vos sabés, mañana está esto y vos desesperado, porque habías estado un mes ahí clavado en un hospital, en una cama, no, un montón, un montón. me dijiste, ay, me encanta. Yo te dije, Gaby, pero no hemos ensayado nada. Era todo Pero vos me muy dijiste, no, pero yo tengo un tema para tocar. Y dije, yo, ¿pero qué tema? Y me dijiste, yo quiero tocar de música de ligera música ligera. de Soda Stereo. Claro, vos imagínate, yo fue un balde de agua helada y te dije, pero vos estás seguro, Gabriel, sí, pero si no lo has ensayado, no, sí, yo lo ensayé, me dijiste. Pero Claro, si no te has llevado ni el teclado, nada, habías estado internado. No, no, pero yo soy capaz de sacarlo. Yo creo que eso es otra cosa, ¿no? Que uno tiene que pensarlo en profundidad como docente, soltar. Y no solamente como docente, como mamá, como papá, como en todas las relaciones humanas. Llega un momento en el que hay que soltar. Esto que nos pasó también fue en el 2014, Gabriel, ¿vos qué edad sí, tenías? 2014, sí, 2014, eso, ¿Tenía yo tenía, a ver, 10 2014? años, Bueno, 10 años, ay, ese 2014 fue fue activísimo, fue un año tan terrible, que movido, fue, con tantas terminamos de cosas, cama el 2014. no, olvídate, Bueno, el pero en 2015 empezamos, ese empezamos. 2014, bueno, fue la primera vez que empecé a soltar. Hablando de nuestra relación docente-alumno, fue la primera vez que pensé, si me dice que lo tiene, es porque lo tiene. Y también enseñar de que si te equivocabas, ¿no? Ujú. Esto de yo tener que aprender, ¿no? Porque esto de que siempre hablamos de que yo también aprendí con ustedes una barbaridad de cosas, con vos. Esto fue una de las cosas, ¿no? Un aprendizaje de entender de que en la vida uno puede sentirse ya listo para algo, pero a la vez podés tener errores en ese momento. Y que eso para mí, yo tenía que soltar. Y lo logramos y lo hiciste Sí, excelente porque
Me acuerdo que te paraste ahí y me dijiste, vamos a hablar con el Con el sonidista, sonidista, que no, un amigo que tengo, Darío Andrada, que estaba conocido como el Pelado. estaba ahí Darío y estaba el otro, Diego. Sí, Diego Pérez. Diego Pérez. Estaban los dos, ¿no? Y entonces vos fuiste ahí, diste pautaste cómo era. Claro, yo tenía pensado hacerla parecido como la hizo Gustavo Cerati en el último concierto de 1997, que la empezaba medio a capela y que el tipo jugara con las luces, el sonidista y el iluminador que jugaran con las luces mientras yo metía a capela. Fue terrible, sí, y así fue. Y salió espectacular, la gente parada, aplaudiéndote de pie. Bueno, y este trayecto que fuiste llevando en paralelo con tus estudios, que también tengo que decir que fuiste segunda escolta de bandera. Es primera escolta de la Nacional. De la Nacional. De la Nacional en la escuela secundaria. Exactamente, de la James Cronic. Esto fue marcando un camino en lo pedagógico, en el que la música fue el cable a tierra y fue en el área emocional tuya, fue y es, ¿no? Y es, yo considero Sí. que es, ¿no? Un cable a tierra. Y lograste llegar a los objetivos en tus otros momentos, en tus otros aspectos personales, fue un cable a tierra, algo que te contuvo. Claro, ¿no? una manera de descargo, porque muchas veces la vida para todos es complicada, tiene es como una montañita rusa, ¿no? Muchas veces subidas, sus bajadas, sus días oscuros. Fuiste dejando marcas en todos tus profesores, maestros con los cuales yo fui trabajando también como paralela, ¿no? Y fuiste marcando. Hoy en día tus profes como yo estamos orgullosos de vos, de tu camino, de tu recorrido. Te logramos soltar en el momento justo, en el momento adecuado, y hoy día, bueno, tenemos a Gabriel, estudiante de la carrera de locución en San Rafael, en una importante casa de estudio como es el Normal, ¿no? Sí, Normal. Maravilloso. Así Normal se llama, superior. ¿no? Normal Exacto, superior. el Instituto Normal Superior. Y bueno, y superior. ya no estás en Malargüe estudiando, estás en San Rafael. Y bueno, yo creo que lo que tuvimos que hacer lo hicimos. Y fuimos recorriendo este hermoso camino en el que te destacaste, Gaby, te fuiste destacando. Y bueno, eso es un orgullo. Hoy en día, como lo dijiste al principio de este recorrido por nuestras vidas, Sí. Hoy en día somos amigos. Hoy nos juntamos. Somos amigos. Sí, podemos hablar de alguna cuestión específica o yo puedo llegar a conectarme con alguien de la facultad. Si hay alguna duda, siempre estoy a disposición. Pero hoy en día vos sos el maestro de tus profesores, porque sos el que le decís cómo estudiás, cómo aprendés, cuál es tu canal de aprendizaje. Pero ¿y esto cómo te lo doy? Agarrás la computadora y más de uno se queda con la cara, se queda con una cara de pasto, dijera. Porque no hiciste la mirada, lo haces con una destreza, ¿no? Que bueno, yo la verdad que no tengo palabras para expresar tanto orgullo. No, yo tampoco, profe, la verdad que esto es para mí un montón y aparte todo lo que hicimos también y lo que hemos desarrollado en consultorios integrados, que bueno, es una gran institución que siempre ayuda a las personas con discapacidad y sus familias. Con respecto a eso, bueno, es la casa donde estamos en este momento desarrollando este espacio. Y bueno, Consultorios Integrados es una institución que nació pequeñita, que también lograste acompañar. Sí, muchísimo. Venís acá desde hace bastante. Y bueno, y acompaña a las personas con discapacidad. Y también es un centro de prevención, porque estamos trabajando con OSEP, que es tu obra social, Gaby, sí. Con personas que no tienen CUT y trabajamos en la parte preventiva, en todo lo que es terapéutico.
Entonces, creo que fuimos uniendo todas las partecitas: escuela, familia, consultorios integrados, docentes, y todos tendimos redes, porque son redes, tu propia voluntad y personalidad y ganas de hacer y de crecer, que es lo principal, porque si no está eso, los demás no podemos. Y se dio y se seguirá dando estas redes, no solamente para vos, sino para todas las personas que se cruzan en nuestros caminos, porque vos hoy sos una historia viviente de tu propia trayectoria, ¿no? Uh-huh. Y tenés, yo te diría, el deber de poder transmitirlo y poderle enseñar a ese otro Gaby chiquito que viene atrás tuyo, que hoy puede estar en cualquier parte del mundo. Tenés que ser un legado de tu propia experiencia para esos chicos. Bueno, ¿cómo remonto el podcast ahora, no? O sea, ¿cómo hacemos para terminarlo? Después de tantos recuerdos. Tantas emociones. Y tantas emociones, a lógicamente. A mí me emociona hasta las lágrimas realmente, porque nombrar gente de acá, ¿no? De integrados, Lina. Nuestra querida Lina Pugliese, sí, que también va a ver el podcast, y bueno, esto hay que compartirlo, hay que compartir la entrevista mucho, porque para mí esto es un montón, todo lo que hemos hecho en pandemia, cuando los tiempos eran difíciles, ya lo creo. Cuando había que hacer videollamadas, como recordaba fuera de aire. Imagínense si con un alumno que ve ya dar una clase por videollamada, imagínense para alguien como Gaby. O sea, costaba un montón el tema, bueno, muchas técnicas de mano sobre mano que en ese momento ya habíamos empezado a dejarlas de lado, porque él ya tenía capacidad para, bueno, pero siempre era, digamos, una alternancia entre mano sobre mano y que él ya pudiera trabajar solo. Y bueno, tenías que representar en el geoplano alguna figura geométrica. Exacto, y funciones matemáticas, físicas inclusive. Y eso hubo que remarla, y lograste hacerlo, Gabriel. Lo logramos, la verdad que... Lo logramos, sí, porque es un trabajo en equipo, en conjunto, y como dice mi amigo y profesor Diego Peña, el trabajo en equipo hace que salgan las cosas más perfectas, y yo creo que va por ahí. Así que, profe, simplemente gracias. Simplemente gracias, porque ahora viene la anécdota final, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Muy bien. Agradeciéndoles a todos ustedes. Recuerdo claramente cuando se estaba por hacer el acto del 25 de mayo, corría el año 2011 por ahí, y yo me acuerdo que era un acto de esos largos que estaba dividido en dos partes, parte formal y parte artística. Acto largo. La mañana olía a tortas fritas y chocolate, chocolate caliente. Fue pasando los minutos, los artistas, todo lo que se había organizado, porque el acto había llevado bastante tiempo de preparación. Y en un momento recuerdo que nos invitan a cantar Zambita del 25, lo que habíamos organizado también con bastante tiempo con el profesor Fernando y con el compañero Cristian Chagal en el bombo. El profe Fernando rasgueando la guitarra, con ese entusiasmo de músico que siempre quiere dar lo mejor y su arte, ¿no? Bueno, llega el momento de actuar, yo con algunos nervios y ese recorrido hermoso en la panza, ¿no? Esa cosquilla. Y cantamos Zambita del 25, y en un momento la guitarra no paraba, la guitarra seguía, como que había un segundo pie para la zambita. Entra la profe Delcy y dice: invitamos a toda la escuela a interpretar esta zambita. Todos la conocen, así que canten fuerte, fuerte. Cantamos el segundo pie de la zambita como si todos estuviéramos dando ese canto en esa canción patria de Zambita del 25, como si fuera un himno, y lo hicimos juntos. Tal cual. Así fue que emocionante ese momento. Fue un momento que marcó mucho nuestras vidas y marcó mucho mi vida como docente.
mayo, con toda esa característica que recién acaba de dar Gaby, en Malargüe. Mucho frío, tortas fritas, imagínense. Mañana chocolate. semi-nublada, porque estaba, como decía mi abuela Rosa, que ya no está, decía, está lagañoso. Y era así, estaba lagañoso. Sí. No se sabía si había sol o estaba nublado, pero lo que se respiraba era organización, era amor por lo que se hace, era patria, que eso es lo más importante también. ¿Cómo era la samba del 25? Era zambita del 25, zambita para recordar que hoy mi patria querida festeja un año más. ¡Wow! Todo eso era cantarlo a coro, a dúo. Hermoso. Cuando toda la escuela sonó con la zambita, no, eso. Y la ovación después. Con esa terminamos el acto. Ahí con esa terminaba el acto. Era... Tal cual, Gaby. Después de danzas, de todo lo que se hizo, así que, bueno, qué decirte, ¿no? Qué ¿Qué hermoso. decirnos? Qué hermoso. Yo te agradezco en este, final de esta hermosa entrevista. Sigo agradeciéndote y bueno, por muchos momentos este no es un final, siempre es un comienzo. Sí, siempre es un Así comienzo de es algo que- nuevo. Y claramente. muchas gracias, Gaby. Gracias a vos, profe. Y gracias a toda la gente. Los invitamos a compartir, a suscribirse a Palabra Viva y Algo Más. Agradecerles a todos. Disfruten la vida, es una. Vivan cada momento, cada experiencia linda que tengan y hagan lo que les gusta. Nunca pierdan eso. Hagan lo que les gusta. Háganlo con amor, con el corazón. Porque hacer lo que a uno le gusta, tener un descargo, un cable a tierra, no tiene precio, la verdad no tiene precio. Gracias a todos, bendiciones, gracias profe una vez más. Muchísimas gracias, Gaby. Abrazos a todos. Abrazos, el abrazo desde el alma, desde el corazón. Y recuerden siempre, esto es una palabra viva y algo más.